El cuarto encuentro empresarial AE Sabana es organizado por la Asociación de Empresarios de la Sabana, AE Sabana y Centro Chía, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, Compensar, Constructora Valverde, Catedral de Sal de Zipaquirá y Rancho MX. Nuestro agradecimiento y un saludo especial a nuestros patrocinadores. También queremos recordarles que nuestra programación continúa hasta el domingo. No se pierdan nuestras charlas de mañana a las 10:30 am. Se llevará a cabo el panel Soluciones para la Movilidad, moderado por Hugo Sierra, del periódico El Observador, con la participación de destacados expertos en el tema. Germán Lleras, director para Latinoamérica de Steer Davis. Enrique Bayer, gerente de proyectos corporativos de la Universidad de La Sabana. Juan Pablo Ramírez, secretario de Movilidad y Logística, secretario de Movilidad de Chía. Y Jairo Alberto Jarrín, investigador, miembro del Clúster de Movilidad y Logística de la Cámara de Comercio de Bogotá. Mañana a las 3 de la tarde, en el panel Impulsando la Competitividad Regional, reuniremos a destacados líderes para analizar las estrategias y desafíos que enfrentan las empresas y las regiones en un entorno global cada vez más competitivo. Moderado por Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo. El panel contará con la participación de Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá y exdirector del DANE. Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Leonardo Donoso, alcalde de Chía. Marcela Ramírez, jefe de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de OXXO. Y Germán Ortiz, gerente de Los Morales de Castilla, SAS. Para finalizar, recordamos que juntos podemos construir un futuro más próspero para nuestra región. A continuación, tenemos la conferencia Fotografía de la Coyuntura Actual. Martín Orozco no podrá asistir el día de hoy por una situación de último momento, sin embargo nos envió un saludo en video muy especial para los empresarios y aquí se los mostramos. Buenos días, espero estén muy bien. Quería contarles que tuve un inconveniente con mi itinerario, entonces no voy a poder asistir. Siempre estaré muy comprometido con todos los empresarios de La Sabana. Los dejo en muy buenas manos. María Fernanda Penagos es la gerente comercial de Inbamer, trabaja hace muchos años conmigo y seguramente les va a dar muy buena información de cómo están pensando los ciudadanos sobre la situación del país. Un abrazo para todos y espero verlos pronto. Bueno. En representación de Inbamer nos acompaña María Fernanda Penagos, gerente comercial de Inbamer. María Fernanda es una gran conocedora de las cifras y metodologías de Inbamer, actuando como mano derecha de Martín Orozco en múltiples proyectos. Es administradora de negocios de la Universidad EAFIT con 13 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha desarrollado una sólida trayectoria en áreas clave como licitaciones, desarrollo de productos, gestión de equipos en distintas ciudades, manejo de clientes y proveedores, así como la gestión de presupuestos y seguimiento de indicadores. En esta ocasión nos brindará su visión sobre lo que está pasando en el país con su charla Fotografía de la Coyuntura Actual. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Ya me presentaron en esta oportunidad. La idea es contarles un poquito sobre cómo están viendo los ciudadanos de nuestras 6 ciudades principales, el país y los gobiernos locales. Es una investigación que nosotros en Inbamer hacemos hace 30 años, entonces vamos a poder ver en esas líneas que nos contaba ahorita Mauricio qué está pasando, cómo cambia un gobierno a otro y de una u otra forma centrarnos en 3 temas fundamentales. Tema número 1, ¿qué siente la gente? ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Están mejorando? ¿No están mejorando? ¿Cuáles son esos problemas fundamentales que hoy los agobian o que sienten que es en los focos en los que debemos trabajar? Un adelanto de lo que ya nos dio Mauricio hace un ratico y es qué pasa con esa aprobación presidencial, cómo está desde ese momento cero que fue agosto del año anterior a hoy, ¿ha crecido o no ha crecido esa aprobación? ¿Cómo la vemos por las diferentes ciudades, rangos de edades, niveles socioeconómicos? Y ahí nos vamos a todo el tema institucional, qué pasa con las grandes instituciones, qué ha pasado en estos últimos meses en función de favorabilidad y desfavorabilidad. Y por último nos vamos a los gobiernos locales. ¿Qué está pasando con la aprobación de esos gobernantes, de esos alcaldes? ¿Cómo están viendo las situaciones? ¿Y qué pasa con esa favorabilidad de algunos personajes que, linkeándolo con nuestra charla anterior, de una u otra forma decimos van para presidente, no van para presidente, pero hoy ¿cómo los está viendo la gente? Empezamos entonces a hablar inicialmente
vamos a ver cómo mueve, para qué lado, listo. Simplemente recorderis, 30 años haciendo la medición, la hacemos cada 2 meses, es una muestra de 1.400 personas en las 6 ciudades principales del país, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, con unos márgenes de error que nos dan tranquilidad en la información. ¿Qué significa eso? Y es que podemos tomar decisiones con esta información, hablamos de márgenes de error con una variación del 2.62%, entonces la información que vemos es concluyente y confiable. Arrancamos por qué nos están diciendo las personas, las cosas están mejorando o empeorando, les pido disculpas porque lo vemos un poco pequeño, pero tranquilos, yo les voy a ir diciendo cómo nos están viendo y en qué nos vamos enfocando. Punto fundamental, tenemos un panorama pesimista, el 68% de las personas nos dicen que las cosas en el país no están bien, no están mejorando y ese número ha tenido una variación importante, digámoslo así, desde el agosto del 2023. Listo. ¿Qué pasa en función de ese principal problema? Hay 3 temas que son fundamentales para los colombianos hoy y es 1, ¿qué pasa con esa situación económica y ese desempleo? 2, ¿qué pasa con los temas de seguridad? Definitivamente es un tema a trabajar, que ahorita también nos lo decía Mauricio, y es, hemos tenido un deterioro en los niveles de seguridad. Cuando uno mira la historia, empieza a identificar que hay unas brechas importantes y de una u otra forma eso afecta esa emocionalidad de las personas en función de cómo están viendo las cosas. Y tercero, ¿qué está pasando con el gobierno como tal o ese desempeño? Donde ahí nos vamos a temas como la corrupción. Empecemos por costo de vida, desempleo y economía. ¿Qué pasa con ese costo de vida? Las personas están muy pesimistas en función de ese costo de vida, siente que las cosas cada vez le están costando más. Cuando vamos a tasas de desempleo, nos dicen que sienten que está empeorando, el 68% nos dice el desempleo está empeorando, no está mejorando. Cuando vamos y lo llevamos a temas de economía, también están teniendo un panorama pesimista en función de la situación actual. ¿Por qué es importante para nosotros este punto? Porque es que al final es todo un tema de necesidades básicas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a, las personas necesitan, 1, tener un trabajo en función de, porque es que tenemos que mercar, hay que comprar la leche todos los días, el pan o la arepa y poder alimentar a su grupo familiar. Punto número 1. 2, ¿qué pasa cuando las cosas nos empiezan a costar un poquito más? Entonces, por más que tengamos incrementos a 2 dígitos o muy cercano a ese 2 dígitos en niveles de salario mínimo, si el costo de vida empieza a crecer de una u otra forma, no nos va a alcanzar para poder llegar a estos números. ¿Qué pasa con los temas de inseguridad? Definitivamente la percepción de inseguridad, digamos que todos hemos escuchado 2 grandes temas cuando hablamos en las encuestas. Hablamos de percepción de inseguridad, 1, y 2, hablamos de índices de victimización. ¿Qué significa eso? Y es una persona que ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Listo. ¿Cuál es esa percepción de inseguridad? Y es que tú camines por la calle en la noche y no te sientas seguro ni tranquilo cuando lo estás haciendo. Esa percepción de seguridad cada vez está siendo menor, es decir, que la percepción de inseguridad es mucho mayor. Las personas sienten que este tema definitivamente en el país no está mejorando, todo lo contrario, está desmejorando, y eso de una u otra forma también se ve impactado por esos temas de necesidades básicas. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuáles son esas consecuencias o por qué pasa un delito, sea mayor o menor en la calle? Porque hay unos temas de falencias en las necesidades básicas de las personas, que no es el deber ser, estamos todos de acuerdo con eso, pero de una u otra forma hay personas que consideran que este es el camino para atacarlo. ¿Qué pasa con esa corrupción? Digamos que empezamos un gobierno, esperen, yo me fijo cuál es el puntero, empezamos un gobierno donde miren que los niveles de corrupción estaban muchísimo más bajos, pero de una u otra forma, luego de varios temas que han empezado a salir y a sonar, esos niveles de corrupción empiezan a cambiar. La percepción en función de la corrupción por parte de las personas empieza a variar. Estamos hablando de más de un 60% de la gente que piensa que el tema de corrupción está empeorando, y más cuando llevamos a ejecución presupuestal del gasto del Estado, donde definitivamente no se están viendo los diferentes temas que deberíamos estar haciendo.
¿Qué pasa con la aprobación presidencial? Y que ya Mauricio nos la adelantó hace un ratico porque estos datos son fresquitos, los medimos hace 2 semanas aproximadamente y también los pudieron ver en diferentes medios del país. Punto número 1, tenemos aprobación del 29%. Digamos que en los últimos... Listo. 29%, digamos que nos hemos estado moviendo entre junio y agosto entre un 30 y un 29%. Punto importante es que miren que la tendencia de desaprobación viene hacia la baja y la desaprobación viene en función de incremento. ¿Qué pasa en función de los rangos de edad? Digamos que cuando uno va al momento electoral, identificamos que de una u otra forma la mayor aprobación estaba en los jóvenes, es decir, en las personas entre los 18 a los 34. Pero esa tendencia empieza a cambiar. ¿Y por qué empieza a cambiar esa tendencia significativamente? Porque de una u otra forma hay un montón de promesas en ese momento electoral que todavía no se han visto tangibles. Y los temas, digámoslo así, empiezan a generar un efecto negativo en función de esa percepción del mandatario. En función de los mayores, es decir, de los más de 35 a 55 años, miren que se aumenta la brecha entre aprobación y desaprobación, pero la tendencia sigue su camino en función de ese momento inicial de elección. ¿Qué pasa en función de nuestros niveles socioeconómicos? Digámoslo que aquí hay un tema importante y es, a mayor nivel socioeconómico teníamos un mayor nivel de desaprobación y, como nos decía Mauricio ahorita, ¿qué pasó a nivel socioeconómico 1 y 2? Que de una u otra forma esa desaprobación empezó a crecer. ¿Por qué les traje esta foto? Y que es supremamente importante. Y esta es la historia de los últimos 30 años en función de la aprobación y la desaprobación de los diferentes presidentes que hemos tenido. Cuando uno mira toda la gráfica en la historia y la tendencia, y me voy a devolver, y espero no marearlos, y se va a ver cómo está el estado de ánimo y si la gente cree que las cosas están mejorando o empeorando. Miren lo que termina pasando. Miren que la gráfica en función de aprobación y desaprobación se mueve exactamente igual. ¿A qué me refiero eso? ¿Qué se refiere eso? Y es que podemos llegar a intuir que la aprobación o la desaprobación de ese presidente influye directamente en el estado de ánimo de las personas, en creer que las cosas están mejorando o están empeorando en el país. Listo, nos vamos entonces ahora en la favorabilidad de las instituciones. En total medimos 26 instituciones, hago un asterisco, 22 instituciones, perdón, hago un asterisco en 2 instituciones, entre comillas, que son redes sociales, que la tenemos por acá, y los medios de comunicación. Punto importante de entrada, y es que estos son los datos de agosto. Cuando uno mira esos 22, solamente hay 5 que tienen mayor favorabilidad que desfavorabilidad. Punto número 1. El ejército, que es el primero que vemos ahí con la mayor favorabilidad, ha gozado en su historia, en su tendencia, de una favorabilidad importante. ¿Cuál es el factor común de las instituciones durante el último año, digámoslo así? Y es que se ha deteriorado la percepción favorable en las diferentes instituciones del país, incluyendo el ejército. Entonces, el ejército está mal en un 61%, no está mal, pero es que ha estado en 75, 76 en años anteriores. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos locales? Vamos a ver la aprobación de los gobernadores y vamos a ver la aprobación de los alcaldes. De entrada, los niveles de aprobación están por encima en los gobernadores de un 44%. Listo, todos están teniendo una buena aprobación, unos más que otros, pero con un resultado positivo en función de cómo están viendo las personas las cosas en cada uno de los departamentos. ¿Qué pasa cuando nos vamos a alcaldes? Que la percepción o la aprobación de la ejecución de cada uno de estos personajes o de estos alcaldes en sus ciudades es mucho mayor de lo que la veíamos en alcaldías anteriores, por un lado, y 2, miren que cuando nos vamos a presidencia tenemos una mayor aprobación en todos. ¿Qué pasa con esos personajes de la vida pública y que hablábamos ahorita y que Mauricio terminó diciéndonos un poco más, y es cuáles son esas personas que van o no, que empiezan a sonar o no para presidencia? Digamos que aquí nosotros simplemente medimos y preguntamos si la gente lo conoce o no lo conoce,
y si tiene una opinión favorable o desfavorable. ¿Cuál es el punto importante aquí? Y es, miren que en casi todos la opinión es desfavorable y son personajes que todos los días vemos en los diferentes medios. 1, 2, y ejemplo fundamental, miren lo que pasa con Francia. Digamos que aquí la pongo a colación solamente por este tema. Este porcentaje, este número que estamos viendo acá, que no se alcanza a leer muy bien, no se ve muy bien, lo que significa es que no la conoce. Solo el 13% de las personas dicen que no la conoce. Es decir, que los que la conocen tienen una imagen muy negativa de ella. ¿Listo? Pero, más que hacer énfasis en el punto hay un tema importante y es que, 1, el resto de las personas tienen un desconocimiento importante, pero a pesar de desconocer, tienen una favorabilidad muy baja todavía, por no decir que una opinión desfavorable. Entonces ahí hay un punto relevante en función de la tarea que cada una de esas personas debe hacer para poder mejorar la percepción que tienen la ciudadanía en función de lo que ellos hacen o ejecutan o las conversaciones que van teniendo y que pueden tener acceso las personas a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Bueno, eso era lo que teníamos para compartirles el día de hoy. Creo que está muy conectado con lo que nos estaba contando Mauricio hace un ratico. Digamos que en términos generales, a nivel nacional, tenemos una percepción un poco negativa hacia dónde van las cosas. También hablábamos de paz total hace un ratico y ahí también hay un punto. Las personas no están tranquilas con el concepto de paz total cuando validamos esa información y la corroboramos versus los momentos en los que tuvimos los mayores temas de seguridad, donde, digámoslo así, el conflicto se manejó de una forma diferente, los niveles de aprobación presidencial eran completamente distintos. Entonces, volvemos al punto. Hay temas en los que hay que trabajar, sí, la seguridad es el principal factor a trabajar, pero tiene que estar acompañado de esas necesidades básicas de las personas en función de economía, en función de costo de vida, en función de desempleo, para poder volver a estabilizar un poco más el país. En función de los gobiernos locales, están con muy buenas aprobaciones, las personas le están creyendo al gobierno local, se empiezan a ver, digámoslo así, las acciones que están emprendiendo para poder mejorar la situación actual en la que se encuentran las ciudades. Muchas gracias.